Curso Inteligencia Emocional para Emprendedores. Construyendo nuestro éxito. Módulo 1. Introducción. Cambiar significa modificar algo, cuyo objetivo es mejorar. Cuando queremos mejorar, hay cambios que nos pueden perjudicar, tales como las consecuencias de un accidente o situaciones ajenas a nuestra voluntad. Pero los cambios que nosotros podemos generar buscan mejorar nuestra situación. Sé que aceptaste realizar este curso porque sos una persona con inquietudes, con aspiraciones de superación. Un dicho antiguo dice: el que siembra vientos cosecha tempestades, y otros pensamientos que se refieren a los efectos que cada uno puede generar en beneficio o perjuicio de su propia vida. Es cosa de perspectivas. Si nos ponemos en una actitud positiva, constructiva, lo más probable es que nuestras vidas se tiñan de positividad y nos vaya muy bien y seamos exitosos y estemos satisfechos de nosotros mismos. Ahora bien, esto no es gratis. Tenemos que trabajar, autodisciplinarnos, ponernos metas. Los demás nada pueden hacer. Esto es por nosotros. En este sentido, si no estamos decididos a provocar el cambio, nos quedaremos y le echaremos la culpa a otro, a la mala suerte o al destino de nuestra mediocridad. Por eso, este curso está dedicado a los emprendedores, gente como vos que estás decidido a tomar el mando de la vida y a no dejarse abatir por las dificultades. Aquí encontrarás pautas o sugerencias, pero no recetas mágicas que se contradicen con la actitud emprendedora. Este curso pretende ayudarte a que asumas tu vida en tus propias manos y aceptes el desafío de una vida mejor, de un destino trascendente, gracias a tu propia voluntad. Se te propondrán algunos ejercicios que te irán desarrollando pequeños hábitos que poco a poco te habilitarán para ir escalando a otros niveles de reflexión que te llevarán a desarrollar tu vida tal como tú la deseas. Obviamente, mucho mejor. Te voy a preguntar algo tal vez insólito. ¿Viste la película Construyendo la Vida? Te la comento brevemente. Se trata de un arquitecto de mediana edad, separado de su mujer, con problemas con su hijo mayor. Él vive solo en una vieja casa, en muy mal estado, que heredó de su padre. Lo más rescatable de dicha casa es un hermoso emplazamiento al borde de un acantilado frente al mar. Así corre su rutina de vida, hasta que se entera que padece una enfermedad y que solo le quedan unos 4 meses de vida. Casi simultáneamente lo despiden de su trabajo. Frente a esa inevitable situación, él se propone realizar un proyecto que nunca antes había logrado desarrollar y decide construir una nueva casa. Para ello, derriba la antigua y maltrecha casa paterna, de manera que solo queda el terreno absolutamente despejado. Y desde ahí comienza la nueva construcción, la cual resulta una hermosa vivienda. Lo destacable de esta historia es la reacción de su familia frente a la nueva actitud del arquitecto. Poco a poco se va creando un ambiente de aproximación, de solidaridad y colaboración espontánea. Su exmujer le colabora llevándole alimentos e incluso participa en algunas tareas de la construcción. El hijo adolescente empieza a cambiar su posición de rebeldía y también le colabora. En resumen, se genera una linda atmósfera familiar y de amistad que hacen posible que se termine la nueva casa dentro del plazo previsto. Él muere, como se le había pronosticado, pero rodeado de cariño en torno a un sueño realizado. La película que comentamos nos permite forjar imágenes que ilustran los objetivos de este curso. La vida también puede reconstruirse. De hecho, la vamos construyendo día a día con nuestros actos, actitudes, omisiones, errores, etc. Producto de dicho proceso, podemos lograr una vida satisfactoria o bien un proyecto inconcluso o imperfecto. Este curso pretende otorgar las herramientas para diagnosticar la calidad de vida que hemos logrado construir hasta este momento y rectificar lo que no nos deje satisfecho. Es decir, podemos demoler lo antiguo y construir una vida mucho más satisfactoria. Te invito a que descubras
esas herramientas y las apliques con entusiasmo en la construcción de una obra de máxima calidad, la fórmula del éxito. Hace años descubrí que tratar de enseñar algo a alguien tenía más posibilidades de producir frustraciones que logros concretos. Particularmente esto se aplica a materias vinculadas con el comportamiento humano, que cursos y entrenamientos de capacitación muy bien planeados y realizados con un gran compromiso no siempre daban resultados, en cuanto a cambios conductuales, por supuesto. Aparentemente, los conceptos intelectuales quedaban claros, pero los participantes en los entrenamientos no variaban sus conductas en la realidad, aún sabiendo y comprendiendo que no eran las correctas. En algunas oportunidades me surgió volver a la misma empresa durante 3 o 4 años seguidos para desarrollar un programa de capacitación para supervisores. Se suponía que estas personas volverían a sus tareas con criterios de dirección más adecuados, aplicando las técnicas aprendidas en los entrenamientos. La sorpresa apareció cuando los participantes de los segundos o terceros grupos se quejaban de que sus jefes, también emprendedores por supuesto, que ya habían pasado por el mismo entrenamiento, distaban muchísimo de los modelos ideales que mostraban los entrenamientos y las modas imperantes en la administración de las empresas. Fue frustrante comprobar que esos criticados jefes y emprendedores en nada habían cambiado sus cerradas rutinas, a pesar de haber aclarado y discutido la necesidad de su innovación para el bien de la empresa y de los propios supervisores. Ateniéndose a las exigencias de la evolución, como veremos más adelante, le faltaba desarrollar otros hábitos más allá de lo meramente intelectual. Producto de esta observación, decidí empezar los aprendizajes con un entrenamiento previo. Al margen de la temática de cada uno de ellos, este entrenamiento consiste en desarrollar ciertas habilidades prácticas que permitan autopercibir los propios estados de ánimo, criterios, actitudes, etc., de manera de evaluar de paso los efectos que esos factores pueden tener sobre nuestras relaciones y eficacia personal. Pero también pensé que es indispensable para alcanzar cualquier cambio la presencia de una actitud positiva frente a ese cambio y a la vida en general. Por eso, de esas habilidades prácticas, incluir el desarrollo de una mentalidad positiva como requisito para la automotivación y para el éxito, luego y dada la condición de crear comunidad del ser humano, consideré la necesidad de desarrollar la percepción y comprensión de las perspectivas y características peculiares de las personas que interactúan con nosotros. Derivada de esta percepción, aparece la habilidad para plantear nuestras relaciones con inteligencia y con el criterio adecuado a las características diferenciadoras del interlocutor y de sus factores circunstanciales, sin limitar al mismo tiempo nuestra propia necesidad de expresión. Todo lo anterior lo resumí en una supuesta fórmula del éxito, de la felicidad, del logro o de la realización, o de como le quieras llamar, tal como se los cuento a continuación. AMP más AP más E por A es igual a éxito, logro, realización, felicidad. AMP corresponde a la actitud mental positiva. AP es la autopercatación. E sería empatía potenciada por la asertividad, donde AMP corresponde a la actitud mental positiva, elemento escaso en nuestra cultura, ya que corrientemente tendemos a enfatizar lo negativo, disposición inconsciente que algunas veces frena nuestros mejores proyectos. No es raro que nuestras conversaciones delaten un enfoque negativo, tanto de las cosas triviales como frente a la vida toda. Con la negatividad poco podemos lograr, ya que el germen del fracaso anida en ese tipo de actitudes. Un pariente tiene una frase que usa. Cuando quiere empezar algún proyecto dice: lo voy a intentar, pero sé que me va a ir mal. Comprenderá que lo más probable es que su profecía se cumpla, tal como él lo plantea, y se mantenga una rutina
de mediocridad y de ineficacia. Al margen de este efecto de inoperancia, lo negativo afecta incluso nuestra salud física y sobre todo la mental. En cambio, la actitud mental positiva genera la secreción de neurotransmisores muy estimulantes en esos dos aspectos, generando un estado de bienestar físico y psicológico. Esta situación se ha comprobado científicamente con el siguiente experimento. A un grupo de jóvenes universitarios se los invitó a presenciar una película. Antes de ingresar a la sala de proyección, se les sacó a cada uno una muestra de sangre. Luego de vista la película, que trataba un tema muy positivo, se le sacó una segunda muestra para ser cotejada con la anterior. Se constató que el estado mental positivo que produjo la película hizo que su sistema hormonal secretara suficiente cantidad de endorfina con las sensaciones antes mencionadas. En resumen, nuestra calidad de vida, el logro de nuestras metas, nuestra salud, etc., pasa por nuestra decisión de dirigir la mente hacia lo positivo. Es cierto que hay circunstancias en que todo se ve negro, pero aún en esos casos, los que han sido capaces de mantener en alto su actitud han soportado las más increíbles pruebas y finalmente han salido airosos. Entonces, se trata de una decisión personal, elegir la felicidad o la desgracia. Tratando este tema, le pido siempre a los participantes que levanten la mano. El que desea ser desgraciado, obviamente nadie la levanta, y eso es lo que uno siempre espera. Autopercatación, AP. Para alcanzar una mentalidad positiva, precisamos un gran compromiso. Tenemos que romper los poderosos lazos que nos atan los condicionamientos sociales y nos han hecho adictos a la actitud negativa. Nuestro inconsciente ha registrado muy tempranamente, quizás desde que éramos niños, un modelo familiar y social para encarar la vida desde una perspectiva preferentemente desde el lado negativo de las cosas o las circunstancias. Por eso, la fórmula contempla el elemento AP, que está representado por la necesidad de desarrollar nuestra capacidad de autopercatación. La autopercatación es alcanzar un mejor estado de alerta respecto de nuestras actitudes, posturas, expresiones, etc. Normalmente vamos cayendo imperceptiblemente en un estado de semisonámbulo, producto de que nuestros actos siguen rutinas a la que nos acostumbramos y repetimos, perdiendo paulatinamente grados de conciencia de dichos actos. Así nuestra conducta escapa de los controles de la prudencia o los valores o las creencias que pretendemos sustentar, generándose la discordancia entre lo que decidimos asumir y lo que realmente se expresa en nuestros actos, dichos o actitudes. Para graficar esta pérdida de conciencia, realizo siempre con los participantes el siguiente ejercicio. Les hago repetir una palabra durante unos 25 o 30 segundos, de pronto, sin previo aviso, les formulo una pregunta que tiene una lejana relación con la palabra repetida. Invariablemente la respuesta está condicionada a lo que ellos han estado repitiendo. Aunque el significado resulte ridículo, algunos perciben muy pronto la trampa en la que han caído. Pero hay otros que es preciso explicarles la barbaridad que han dicho. Tan fuertes son los resultados que produce la rutina. E por A. Empatía potenciada por la asertividad. El factor E por A corresponde a la empatía potenciada por la asertividad. Ya dijimos que nuestra condición de seres gregarios nos impone la obligación de cuidar nuestras relaciones con los que nos rodean, requisito indispensable para desenvolver nuestra vida en óptimas condiciones. La empatía no es otra cosa que ponernos en la perspectiva del otro, haciendo uso de una facultad humana muy restringida en estos tiempos de televisión. La imaginación. Tenemos que imaginarnos lo que está en la mente, en el corazón, en el punto de vista de otros que es distinto al nuestro, que viene de otra cultura, que es de otro sexo, que puede estar sufriendo frustraciones, angustias, etc. En suma, es un esfuerzo imaginativo, pero sobre todo de buena voluntad. Pero para que la empatía alcance un resultado práctico, debiéramos atender el cómo nos comunicamos con aquellos que estamos enfatizando. Si descuidamos este aspecto,
podemos generar frustraciones, tensiones y hasta conflictos indeseados. Por ello, debemos recurrir a la asertividad. Al plantear nuestras relaciones con los demás, tenemos que considerar todo lo que la empatía nos proporciona respecto a una persona y adecuar nuestro vocabulario, nuestro tono de voz, nuestras actitudes a esas circunstancias particulares. No se trata de dejar de lado nuestras propias perspectivas, pero sí de establecer un nexo que, asumiendo las diferencias, nos proporcione un acercamiento de mutua conveniencia. La idea es que podamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos con total franqueza, pero respetando al mismo tiempo los del otro. Les voy a contar una historia. No puedo dejar de recordar aquí una anécdota que ha resultado muy útil al momento de explicar el concepto de la asertividad. Un buen día, después de 20 años de matrimonio, María se dispuso a servir a su marido la cazuela dominical. Ella le eligió su presa favorita, el ala de la gallina. Ha sido así desde aquel día en que vino por primera vez a visitarla a la casa de sus padres. Con gran sobresalto, observa que su marido enrojece y grita exacerbado: ¿Hasta cuándo me vas a servir el ala de la gallina? A lo que, sorprendida y frustrada, ella le responde: pero si el primer día que fuiste a mi casa, cuando por distracción te serví el ala, me dijiste que estaba bien, que te encantaba esa presa, y nunca jamás manifestaste lo contrario. Lo relatado es un caso real y ejemplifica un mal hábito muy generalizado entre nosotros, por no causar una supuesta mala impresión, por no ofender o herir susceptibilidades, por temor al ridículo o cualquiera sea la causa. No decimos todo lo que queremos decir. Lo que es peor, damos opiniones y es totalmente contrario a lo que realmente pensamos. Tal como le sucedió a este hombre, que por no dar una mala imagen, por agradar o lo que fuera, dijo que le gustaba el ala, sin que ello fuera verdadero. Esa falta de franqueza le costó una condena de 20 años y un día a comer alas de gallina. Por cierto, que fue comprensible su explosión después de tan prolongado tormento. Tenemos entonces que el concepto que encierra la palabra asertividad se refiere, entre otras cosas, al hecho de poder decir o afirmar algo tal como uno lo siente, sin quedarse con la sensación de no haber expresado todo lo que se piensa o estima. Pero esta expresión de ideas o sentimientos, libre y completa, debe cumplir ciertos requisitos. No se trata de arrojar sobre el otro todas nuestras opiniones sin considerar sus características personales, tales como su mayor o menor sensibilidad, sus inseguridades, su cultura, su edad, etc. Por cierto, que nosotros, al estar manifestando con toda claridad lo que pensamos, sin ocultar o desfigurar nada, nos sentimos aliviados y satisfechos en nuestra autoestima. Pero, por justicia o equidad, también debemos respetar la de nuestro interlocutor. Pienso que lo más sano es expresarnos completamente sin dejar residuos en el interior de nuestra mente y corazón. Se trata de una reculturización que nos habilite para expresar todo lo que pensamos o sentimos, sin que nada se nos quede atascado. Todo se puede decir, manifestar, dependiendo del cómo, del cuándo y del dónde es conveniente hacerlo, pero insistiendo en la consideración de los cómo, cuándo y dónde que respeten la autoestima y personalidad de quien dialoga con uno. La fórmula del éxito y la inteligencia emocional. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional. El concepto de inteligencia emocional se refiere a un conjunto de habilidades sociales que buscan un buen ambiente de logro y de realización a través del manejo de las propias emociones, del reconocimiento de las de los demás y, derivado de ello, el establecimiento de relaciones constructivas y exitosas. De hecho, atendiendo no solo a las 5 esferas básicas de inteligencia emocional que cita Goleman, podemos interrelacionar ambos esquemas conceptuales. El primer factor de nuestra fórmula, la actitud mental positiva, es un requisito esencial para la propia motivación, para ordenar las emociones al servicio de un objetivo. Con una actitud positiva, baja nuestro nivel de agresividad. Podemos postergar la gratificación, mantener las esperanzas, recuperarnos de los revés, aumentar nuestra creatividad y flexibilidad.
Por lo mismo, vemos la vida con más alegría y mayor eficacia. Hacernos propicia la aparición del efecto Pigmalión, formándose en nuestra mente imágenes que guían y estimulan nuestra acción hacia el logro. Pero un logro que se alcance con alegría y con tranquilidad de no herir sensibilidades de los otros. Al respecto, les recomiendo que al comenzar el día revisen sus actitudes. Es posible que en estos primeros momentos percibamos cierta angustia o preocupación, quizás débil, pero que no nos facilita una partida positiva. Eso es natural. El inconsciente percibe lo que nos espera durante la jornada que comienza y pone en alerta el sistema nervioso, especialmente cuando existen situaciones conflictivas, casos y problemas no resueltos. Al representarse de la mente inconsciente todas esas tensiones, incluso al estar dormida la persona, se producen con cierta frecuencia infartos. Por eso es conveniente, antes del descanso nocturno, dejar un plan de acción claro y preciso, una agenda ordenada para enfrentar eficazmente el nuevo día. Al despertar habrá una mente más alerta, más tranquila y optimista. Seguramente los problemas se abordarán exitosamente de uno en uno. Por último, tomar una apariencia más real, más manejable y menos amenazante que los fantasmas de la indefinición. La autopercatación, nuestro segundo elemento, coincide con el conocimiento de las propias emociones. Este es un factor de vital importancia, ya que el solo hecho de percibir que estamos tensos o sufriendo alguna angustia puede generar comportamientos autocorrectivos espontáneos. Roberto, participante de uno de mis entrenamientos, supervisor de una empresa de ventas de automóviles, al regresar a su hogar después de una agotadora jornada, hizo su ejercicio de autopercatación y percibió que iba demasiado tenso. Él ya conocía esa rutina. Traspasando el umbral de su puerta, vendría la descarga de sus angustias contra su mujer y su pequeña hija. Con los consabidos llantos y la generación de nuevas angustias, en esta oportunidad, al percibir su estado de tensión, abrió la puerta de su casa, ya con una actitud diametralmente opuesta a las anteriores, con su rostro adornado, con una cálida sonrisa, lo que fue percibido por su esposa y por su hija. Ambas se le abrazaron, constituyendo un nudo amoroso. Estaban descubriendo y disfrutando la inteligencia emocional. Es así como la autopercatación también lleva al manejo de las emociones de un modo bastante eficaz y rápido. Más adelante veremos que las reacciones temperamentales y de carácter son muy difíciles de controlar, pero como lo apreciamos en el caso recién relatado, si la persona es capaz de observarse a sí misma con oportunidad, puede evitar enfrentamientos y situaciones conflictivas, y de ese modo lograr una mejor calidad de vida. Continuando con la fórmula del éxito, podemos decir que gracias a la empatía, satisfacemos el requisito de la cuarta esfera de reconocer emociones en los demás, y es así como podemos manejar las relaciones con las personas que nos corresponda convivir, con la eficacia propia de quien se esfuerza por desarrollar las habilidades que caracterizan a la inteligencia emocional. Finalmente, debo asumir que habrá muchos autores, profesores, guías, que a lo largo de su experiencia han creado esquemas conductuales que buscan una vida nueva, sin conflictos agraviantes y desgastadores, con el disfrute de lo bello, de lo sano y sobre todo con una convivencia gratificante y constructiva. Asimismo, tenemos que reconocer el mérito de quienes han elaborado y difundido el concepto de la inteligencia emocional, ya que han proporcionado pautas prácticas para la instauración de una era del mutuo entendimiento y que han puesto en el tapete del interés mundial una inquietud que, si bien es cierto, es antigua, no siempre ha sido bien considerada, como lo vemos en el siguiente módulo. Según la mitología griega, Pigmalión era un rey chipriota que tomó un bloque de piedra que estaba entre los desechos y comenzó a esculpir la estatua de una mujer. Cada día se dedicaba a la estatua un cierto tiempo y poco a poco se fue enamorando de la figura que trabajaba. Mientras más tiempo se dedicaba a la estatua, más se enamoraba de ella. Y al final creyó que la estatua era más hermosa que todas las mujeres de la tierra, por lo que comenzó a pedir a los dioses que le infundieran vida. La inteligencia emocional y las emociones.
Entonces concluimos que la inteligencia emocional correspondería a lo que ya hemos definido como la fórmula del éxito, es decir, inteligencia emocional, conjunto de habilidades que nos permitan enfrentar la vida de forma constructiva, eficaz y positiva a través del autoconocimiento, la empatía, la asertividad y el pensamiento positivo. La fórmula del éxito: AMP más AP más E por A igual a logro, realización, éxito o como le quieras llamar. Por otra parte, es recomendable recordar qué significa emoción, qué son las emociones y los sentimientos. Emoción igual a movimiento, expresión motora hecha a través de la conducta, sea esta lenguaje verbal o simplemente corporal. El doctor Francisco Mora, el cerebro sintiente del 2000, dijo que emoción es la respuesta del organismo ante determinados estímulos del medio ambiente. William James, en 1884, sentimientos: cuando estos sistemas emocionales funcionan en un animal que también tiene la capacidad de ser consciente, entonces aparecen las emociones conscientes o sentimientos. Cuando estos mecanismos ancestrales, como el que desencadena la conducta defensiva frente al peligro, funcionan en un cerebro consciente, se desencadenan sentimientos emocionales como, por ejemplo, tener miedo. Ledoux, en 1996-1999, nos dijo que algunos datos para recordar son las 5 esferas básicas de la inteligencia emocional. 1. Conocer las propias emociones, reconocer un sentimiento mientras ocurre. 2. Manejar las emociones, serenarse, recuperarse. 3. La propia motivación, mantener la vida en un objetivo. 4. Reconocer emociones en los demás, habilidad empática. 5. Manejar las relaciones, manejar las emociones de los demás. Algunas pautas para la empatía y la asertividad. Claves simples para escuchar y aprender de otra persona. Primero, examine su actitud como observador, relajada curiosidad. Segundo, haga un esfuerzo para sentir la situación del otro, imaginación. Tercero, cada detalle es importante, localización. Cuarto, trate abiertamente de imaginar cómo sería estar dentro del pellejo del otro, y libertad para conjeturar. Quinto, esté abierto para modificar sus impresiones cuando surjan otras, flexibilidad. Sexto, acepte las impresiones que se confirman por reiteración, coherencia interna. Séptimo, practicar observando primero a amigos y parientes. Atención con la rutina. Octavo, las personas varían en cuanto a la coherencia interna. Indagar en qué se dan cuenta de sí mismos. Actividades recomendadas. Primero, desarrollo de la autopercatación. Observar cuando realizamos tareas como las siguientes. Comidas, por ejemplo. Cuando estamos comiendo, ¿lo hacemos pausadamente, en conciencia, disfrutándolo? Cuando estamos conduciendo, ¿conducimos a la defensiva y tenemos presente los graves riesgos de un manejo descuidado? Segundo, desarrollo de la autopercatación y del pensamiento positivo. Observar con qué ánimo amanecemos, y si es negativo, reconocemos todo lo positivo que nos ha dado la vida. Tercero, desarrollo de la autopercatación y de la empatía. Observemos cómo venimos al final de la jornada a nuestro hogar. Seguramente venimos muy cansados o cansadas, pero antes de quejarnos, nos vamos a poner en el lugar de nuestra pareja, que seguramente se encontrará en las mismas condiciones que nosotros. Analicemos los efectos que se pudieran producir estos ejercicios en nosotros y en los que nos rodean y lo anotemos para su posterior estudio. Explorando los cimientos. Para construir una casa o un edificio, es previo conocer muy cabalmente las características del suelo sobre el cual se desea trabajar, so pena de sufrir graves consecuencias. Para evitarlas, debemos aplicar técnicas que nos permitan disponer de toda la información para tomar decisiones adecuadas. Una práctica muy antigua es la de realizar calicatas, que consisten en hacer perforaciones de determinadas dimensiones y profundidad
para tener referencias de las características del suelo. Así podemos tomar precauciones y aplicar refuerzos cuando así se requiera. Continuando la metáfora de la construcción de nuestra vida, también podemos aplicar unas calicatas, perforar el suelo y extraer muestras para su estudio resulta muy fácil. Si lo comparamos con los esfuerzos que tendremos que realizar para conocer aquello que está en las capas profundas de nuestros comportamientos, no es fácil observarse uno mismo, especialmente cuando aparezcan riscos u otras materias poco gratas. Tampoco es cómodo recibir información sobre estos aspectos ocultos, cuando esto nos los muestra otra persona. Al respecto, Boda nos dice: mira quien te hace ver tus defectos como si te mostrara un tesoro. Abraza al sabio que reaprueba tus faltas. En verdad es un bien y no un mal. Relacionarse con un hombre así, en teoría eso resulta fácil, pero en la realidad no lo es. Más aún, es el escollo mayor que tiene el desarrollo personal. Pero es indispensable obtener ese conocimiento para escalar niveles de evolución. Sufrirá enormemente nuestro orgullo e incluso no querrá ver o no nos permitirá aceptar los aspectos oscuros de nuestro proceder. Pero es el único camino para los valientes que se deciden a ir más allá, más arriba, a la búsqueda de la perfección como la única meta aceptable en esta experiencia evolutiva del ser humano.